En esta ocasión resolveremos la ecuación diferencial de Euler-Cauchy, que es más o menos de esta forma. Tienes un monomio al cubo por su derivada de tercer orden, otro monomio al cuadrado por su derivada de segundo orden, un monomio de primer grado con su derivada de primer orden y la función misma. Entonces, para resolver la ecuación de Euler, sustituimos a x o hacemos el cambio de variable z igual al logaritmo de x y calculamos las derivadas sucesivas de y en términos de z. En esta ecuación nos exige calcular la primera, segunda y tercera derivada de y. Entonces empecemos con la primera derivada. Para la primera derivada vamos a aplicar la regla de la cadena. Es decir, que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Como z es igual al logaritmo de x, entonces esa derivada es igual a 1 sobre x. Y a este x le vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad multiplicando. Y obtenemos este operador diferencial que está dentro de la ecuación diferencial que nos proponen. Y además escribimos esta derivada en términos de los operadores diferenciales. Es decir, de esta forma. Nos va a servir esta forma más adelante. Ahora calculamos la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada que acabamos de hallar. En este caso aplicamos la derivada de la multiplicación, es decir, la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado por el segundo término, más el primer término que es 1 entre x por la derivada del segundo término. Y aquí en este término aplicamos nuevamente la regla de la cadena. Y esa derivada, la de z con respecto a x, es la misma derivada del logaritmo de x, que en este caso es 1 entre x, y este 1 entre x va multiplicando este otro 1 entre x y se vuelve 1 entre x al cuadrado. Y a este x al cuadrado le pasamos multiplicando al lado izquierdo de la igualdad, obteniendo esta expresión. Y como verán, este término diferencial también está incluido en la ecuación diferencial. Y a este lado le escribimos en términos de los operadores. Ahora calculamos la tercera derivada, que es la misma derivada de la segunda derivada que acabamos de hallar. Entonces escribimos lo que acabamos de hallar y derivamos esta suma. Como podrán darse cuenta, aquí en ambos sumandos tenemos a 1 entre x al cuadrado. Entonces podemos factorizar menos 1 entre x al cuadrado para obtener esto. Esto vendría a ser la derivada de menos 1 entre x al cuadrado. Y aquí es 1 entre x al cubo, ya que acá al hacer la regla de la cadena obtenemos la derivada de z con respecto a x, que valdría 1 entre x. Y ese 1 entre x va a multiplicar a 1 entre x al cuadrado. Y adentro tenemos la derivada de esta función o de esta derivada menos la derivada de esta segunda derivada, ¿no? Por eso tenemos la segunda derivada de y con respecto a z menos la tercera derivada de y con respecto a z también. Y a este x al cubo le pasamos multiplicando al lado izquierdo. Primero operamos y ahora sí le pasamos al lado izquierdo. Y como siempre aquí lo escribimos en términos de los operadores diferenciales. Y como verán aquí, este término también está en la ecuación diferencial. Entonces ya tenemos los términos que están en esta ecuación
y simplemente las reemplazamos. Y aquí las tenemos reemplazadas. Pues aquí ya hemos, digamos, expandido la multiplicación en cada operador. Entonces efectuamos la suma y obtenemos esta ecuación diferencial homogénea. Inclusive se puede factorizar aquí. Imagínense como si fuese cualquier incógnita o variable. Entonces factorizamos y obtenemos esta forma. Entonces esto vendría a ser la ecuación diferencial homogénea auxiliar, que proviene de la ecuación de Euler. Entonces resolvemos esta ecuación diferencial homogénea. Recuerden que y está en términos de z. Entonces, como siempre, escribimos el polinomio asociado. Resolvemos y encontramos las raíces. Son 3 raíces de multiplicidad 1. Escribimos la base del núcleo de este operador diferencial, que es la misma base de soluciones para esta ecuación. Para la raíz menos 2 es la exponencial de menos 2z, ya que estamos resolviendo esta ecuación diferencial en términos de z. Y para el imaginario solamente tenemos el coseno y el seno de la parte imaginaria, que es 2 por z. Ya obtenida la base de los 3 términos linealmente independientes, escribimos la solución de la ecuación diferencial homogénea auxiliar, que es la combinación de estos 3 términos. Ya obtenida la solución de esta ecuación, vamos a restituir la variable x, ya que z vale logaritmo de x. Entonces simplemente lo reemplazamos en esta solución y obtenemos esto. Y ahora sí, esto vendría a ser la solución general de la ecuación de Euler-Cauchy. Y eso vendría a ser todo.